Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un fin de semana espectacular, así como un maravilloso viernes. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial, quien es un experto en derecho familiar, quien es el abogado Javier Díaz Noriega. Él actualmente es abogado litigante, quien se encuentra trabajando en su firma legal CEP-LO, que es Sepúlveda Díaz Noriega. Él es socio y pues bueno, él actualmente da clases de Derecho en la Escuela Libre de Derecho, es profesor de Derechos Humanos por la Universidad Anáhuac del Norte. También es miembro del Colegio de Abogados de México, es decir, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y tan es así que preside la sección de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo. Ha sido expositor ante el Colegio de Abogados de México sobre órdenes de suspensión de juicios de amparo y bueno, él es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Querido Javier Díaz Noriega, bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Un placer estar contigo y tu auditorio, y pues será un honor comentar con ustedes estos temas relacionados con derecho de familia. ¿Y qué tema tan más interesante? Porque realmente hay diversos tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que refieren a la obligación de los estados partes, es decir, a los estados que han firmado estos tratados internacionales, de considerar el interés superior de la niñez en todas las medidas dirigidas para este sector de la población, con el propósito de garantizar su desarrollo integral y el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos, y también hacer una interpretación y aplicación de todos los derechos reconocidos de manera que se puedan aplicar de manera adecuada a cada contexto. Pero querido Javier, hemos tenido casos en el país en el cual no muchos abogados son expertos en la materia por cuanto a la sustracción de menores, es decir, con relación a la separación cuando se da entre una pareja, tienen a un hijo o una hija o adoptan y en este caso deciden separarse, el menor con quien se queda si están en países diversos. Tú platícanos todo este contexto. Claro, Jessica, muchas gracias. Pues mira, el tema en específico, el cual quiero abordar en esta ocasión, es la restitución internacional de menores, y como bien apuntaste, son temas que tienen que ver directamente con derecho de familia, pero llamémosle desde la perspectiva internacional, porque dada la globalización que está existiendo a últimas fechas, pues existen muchas parejas internacionales, mexicanos que se casan con extranjeros o incluso parejas mexicanas que se van a vivir al extranjero, y como lo apuntaste, pues en ocasiones desafortunadamente hay rupturas de dicha relación, sin importar estén casados o no, y pues tienen hijos, varias criaturas, y derivado de esta ruptura, en muchas ocasiones lo que ocurre es que alguno de los dos decide regresar a su país de origen, y ocurre mucho en México y es algo o un terreno poco conocido por los abogados. Y para esto existen, como bien dijiste, los tratados y convenciones internacionales en los que México es parte, que son, pues llamémosle, unos contratos que a nivel internacional se firman entre los gobiernos de México y Estados Unidos, México e Italia, México y España. Y se van celebrando sobre diversas materias, temas, y para poder dar solución y cooperación entre las autoridades extranjeras y mexicanas. Y lo que detona la aplicación de este tipo de instrumentos internacionales es precisamente esto que mencionaste, que se encuentren vinculados dos o más países. Y aquí en este caso, cuando existen estas rupturas, pues uno de los progenitores, el papá o la mamá, pues se lleva al menor a donde lo trae a México.
Y por lo regular, y las estadísticas últimamente indican que son mayormente las mujeres quienes son las que regresan a México. ¿Por qué? Porque regresan en donde están pues, sus padres o los abuelos ahora de los hijos o donde están sus hermanos, en donde están estas redes de apoyo y de ahí que ellas decidan regresar. ¿Por qué? Porque existió pues un ambiente quizás en donde la pareja ya no se pudo desarrollar, no se cumplieron los objetivos comunes de pareja, existieron temas de violencia o algún conflicto el cual no pudieron solucionar y es lo que determina esta decisión y llegan a México. Y en este contexto, Javi, por ejemplo, que es de la restitución del menor con sus padres, tutores, guardadores y cualquier otra institución que, bueno, son los que tienen la tutela. En este caso, cuando hay una separación, ¿quién tiene más derecho? Es decir, la madre, el padre, por igual en este caso ser dador de alimentos, la madre porque tiene este resguardo, este respaldo con su país de origen y con su familia. En este caso, ¿qué procede? ¿Qué dice la ley a nivel nacional, los tratados internacionales y cómo juega este papel para que se pueda llegar a un buen puerto? Gran pregunta, porque aquí podemos ver que existen diversas personas involucradas, papá, mamá e hijos. Entonces, de entrada, lo que nos dice nuestra ley nacional, ¿y qué entendemos por ley nacional? Pues tenemos diversos ordenamientos, leyes, reglamentos y demás dentro de lo que sería nuestra jerarquía de normas en términos de la Constitución. Entonces, lo que buscan todos estos ordenamientos, incluidos los internacionales, es preservar el interés superior del menor. Y ahora, ¿qué significa ese concepto tan abstracto? Pues simplemente que todas las personas, incluidos los padres, así como las autoridades, deberán de realizar todas las conductas necesarias tendientes para procurar, proteger o restablecer los derechos de los menores. Y como apuntaste tú desde un inicio en la introducción, está la Convención de los Derechos del Niño. Nada más que aquí el tema está en que hay diversas convenciones que ha celebrado México con distintos países o con varios países, porque un mismo tratado se puede celebrar con varios países. Entre estos está la Convención de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Y respondiendo a tu pregunta, aquí también se recoge el interés superior del menor y a quien se debe de proteger es a los menores preponderantemente sobre el interés de los padres. ¿Y por qué es así? Porque al final el menor pues se entiende como esta persona que no puede valerse por sí mismo. ¿Por qué? Porque ciertas capacidades intelectuales no están totalmente desarrolladas y de ahí que requiera una mayor protección a una persona adulta. Y también de ahí que se reconocen, entre otros derechos, a que ese niño o niña se desarrolle en el ambiente en donde siempre ha estado. Y ahí es en donde esta convención viene a proteger ese derecho. Porque si este niño estuvo viviendo, por decirlo, en algún lugar, en Houston, en Madrid, en Roma, pues lo que está protegiendo es que ese niño siga viviendo en ese país, en España, en Estados Unidos, en Italia. ¿Por qué? Porque es ya el lugar, el ambiente en donde se ha estado desarrollando, haciendo sus amigos, haciendo sus actividades culturales, educacionales, donde tiene sus amiguitos. Y de ahí que entonces esta convención diga, este niño no puede ser traído de manera unilateral, porque también eso afecta al otro padre que se le deja atrás en el otro país. Y este niño también tiene derecho a estar en contacto, uno, con el lugar en donde se desarrolló y con el padre que se deja atrás. Y de ahí que lo que se busque en términos de esa convención es que el niño regrese a ese país, a ese le llama la convención lugar de residencia habitual. Ok, y en este punto me imagino que debe haber un rango de edad, algún parámetro por el cual el menor, en este caso, no sé, puede hacer que cumpla 18 años o 21 años, no sé, depende del país en el que se encuentre y que pueda cumplir esta mayoría de edad, en que pueda decidir si quiere regresar al país de origen de alguno de los padres o decide quedarse en el país en donde se ha desarrollado. Pero eso depende del menor o depende de los padres o depende de su mayoría de edad. ¿De qué depende? Bueno, pues se tienen que tomar en cuenta diversos aspectos. Entre ellos, uno,
Lo que se protege es el interés superior del menor. Y ahora el tema es a petición de quién se protege ese interés y además quién se considera menor. Entonces, para particularizarles cómo funciona la convención, pues digamos que un menor de edad, para efecto de la restitución internacional de menores, se deberá de tomar en consideración el derecho interno. ¿Y a qué me refiero? El derecho nacional, el derecho mexicano. Y como todos sabemos, pues la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Entonces, todas las personas que tengan una edad inferior a los 18 se consideran menores de edad. Y de ahí que entonces se protege el interés de este tipo de individuos, como en algunas ocasiones les mencionan, que son adultos en potencia. Y ahora, resultado de qué o de quién peticiona o quién solicita el regreso, pues va a ser el padre que es dejado atrás. ¿Por qué? Porque lo que se busca determinar, en primer lugar, es quién tiene los derechos de patria potestad, que son simplemente los derechos que como padres se tienen sobre los hijos por el solo hecho de nacer. Y derivado de ese vínculo, existe esa posibilidad de solicitar el regreso del menor a este país en donde fue removido de manera unilateral y sin permiso del otro progenitor, del otro papá, del otro mamá. Pues qué tema tan más interesante y también tan sensible, porque como bien nos decías, Javier, involucra no solamente los derechos de los padres, que se puede ser una pareja de la diversidad sexual o una pareja heterosexual, es decir, también se involucran los derechos de los menores y se ven involucrados diversos derechos, como los derechos, el internacional, el derecho nacional y también el derecho, me imagino, del padre o la madre que se queda atrás, por cuanto a este tema que es la sustracción y la restitución internacional de las y los menores, y que realmente, bueno, como bien nos comentabas, es un traslado o una retención de un menor por parte de quien ejerce la custodia, y que, bueno, también se ha escuchado que esta figura no es un robo del menor por parte de un tercero. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Ciudadana 660, no le cambien, regresamos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Invitaros a escuchar el podcast de este programa, así como diverso contenido que tenemos disponible para todos ustedes del IMER Radio. Y el día de hoy tenemos como invitado a Javier Díaz Noriega, y como platicábamos en la primera parte de este programa, él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, integra la barra mexicana Colegio de Abogados en materias como el amparo y el derecho familiar. Y el día de hoy nos estaba platicando justamente sobre la sustracción y restitución internacional de las y los menores, del interés superior del menor, y que también hay una convención de la Haya en el cual mucho de lo que se puede resolver en estos casos se ve involucrada estos tratados internacionales. Pero querido Javier, en el caso de que yo soy una persona mexicana y tengo a una pareja que es de otro país, es originaria de otro país o originario de otro país, y se lleva a nuestro hijo sin mi consentimiento. Yo como mexicano y estamos en México, ¿qué podemos hacer? ¿Hacia dónde acudir? ¿Qué tenemos que implementar? Bueno, pues a manera de broma, consulten a un abogado. Sin embargo, hay que ir inmediatamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque en este tratado internacional, el que mencionaste, Convención de la Haya, sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, es la autoridad central designada por el gobierno mexicano para garantizar el cumplimiento de esta convención internacional. Y de ahí que esta autoridad, al haber sido designada como tal, es quien lleva todos los trámites relacionados con la sustracción o retención ilícita de un menor o de varios menores. Ahora, el tema es ¿y cómo funciona? Tú puedes acudir ya sea a la oficina central
o en su defecto a las delegaciones. ¿Por qué? Porque pues si estamos hablando de los diversos estados o las diversas entidades federativas, pues existe una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces habrá que acercarse a la que exista en ese estado. Y ellos ya se encargarán de solicitarles la documentación e información suficiente y necesaria para comunicar esta solicitud a las autoridades en donde el menor haya sido sustraído, trasladado o en su caso retenido. Y también nada más para que ustedes sepan, porque escuchan sustracción, retención, pues simplemente es que el niño estaba viviendo en un país y se lo llevan a otro sin el permiso del otro padre o madre. Y como bien dijo Jessica en nuestro bloque anterior, sin distinción alguna, estamos hablando de parejas heterosexuales o también parejas del mismo sexo. E incluso también pueden ser autoridades que tengan la tutela sobre los menores. ¿Por qué? Porque ha resultado también que padres que en algún momento abandonaron a los menores y ahora las autoridades se hacen cargo de los menores, pues en ellas queda la tutela del menor y entonces también están legitimadas para poder realizar este tipo de conductas, ¿no? Y en sentido inverso, ¿cómo opera? Por ejemplo, yo estoy en otro país, soy una persona mexicana y estoy en el país de origen o de residencia de mi pareja, ¿no? Entonces, ¿qué procede en ese caso? Por ejemplo, ¿yo me lo puedo llevar o lo tenemos que dejar ahí? O si ellos se van del país en el que yo estoy, extranjero, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo que acudir nuevamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en alguna embajada, consulado? ¿Qué procede? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque si te encuentras tú en un país extranjero, lo que deberás hacer es preguntarle al abogado de ese país, al abogado español, al abogado portugués, al abogado italiano, al abogado norteamericano, para que te orienten en cómo tú puedes reubicar al menor en una nueva residencia, como le denomina la convención, un nuevo lugar de residencia habitual. Ahora, lo primero que se tiene que hacer es abstenerse de sustraer al menor o en su caso retenerlo una vez que se encuentre en México, porque esto trae luego en ocasiones graves consecuencias. ¿Qué es qué cosa? Que los tribunales al determinar la restitución del menor o el regreso del menor al país, pues se lo entregan al progenitor, a la mamá o el papá que fue dejado atrás, y este es quien regresa al lugar de residencia habitual para efecto de que allá se lleven todos los trámites y demás derivado de la sustracción. Pero ¿esto qué implica? Que al otro progenitor se le deja en México. Y luego hay veces que no tiene las condiciones, por ejemplo, migratorias suficientes como para regresar al país, o ya se le acusó en el país de algún delito, en el país de residencia habitual del menor. Entonces, la verdad es que son temas muy complejos, muy interesantes. Entonces, antes de poder realizar cualquier cosa, lo que le recomendaría, si uno se trata del progenitor que se va a traer al menor, asesorarse de un abogado allá, o en su defecto, si se trata del progenitor que es dejado atrás, puede contactar, de hecho, a la autoridad central en el estado español, en el estado norteamericano, y eso pues sería buscarlo a través de internet, redes sociales, y esta autoridad central de aquel país se va a comunicar con la autoridad central para efecto de hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por cooperación procesal, esta a su vez lo enviará a un tribunal para que se encargue de la resolución del regreso o no del menor. Híjole, y qué tema tan complejo, porque bien nos explicas que no solamente tiene que ver para el retorno del menor o de la hija o del hijo en este caso, el recurrir a las autoridades centrales del país de residencia habitual, sino también la aplicación de la Convención de la Haya y que se va a entender como una residencia habitual, y sobre el tema del traslado, la retención, si es ilícita o no. Pero en este caso tenemos que tener una serie de requisitos para presentar esta solicitud de restitución internacional o de derechos para el menor. Sí, digamos, estos requisitos, dependiendo si el menor fue llevado fuera de México, los encuentran en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si el menor fue trasladado a México, habrá que buscarlo en la página de la autoridad central designada para cumplir con la Convención de la Haya. Y ahora,
también es importante mencionar qué cosa que en estos temas de restitución internacional, pues en Ciudad de México tenemos jueces especializados, pero en otros estados, quienes se encargan de la impartición de justicia en materia de la Convención de La Haya, pues son juzgados de familia. Entonces, en ocasiones, uno se llega a enfrentar a ciertas complicaciones por cuanto al cumplimiento de la Convención de La Haya, que es que se lleve o se regrese al menor al lugar de residencia habitual. Y en esta solicitud me imagino que se solicita, bueno, se pide, vaya la redundancia, el retorno, ¿no? O sea, el que sea devuelto a su país de residencia. Sí, de hecho, por lo regular, entre otras cosas que te solicitan, pues uno, pues las actas de nacimiento, ¿no? O el acta de nacimiento del menor para que puedas acreditar que realmente, pues es tu hijo o tu hija y también, pues digamos, el estatus migratorio en algunos lugares sirve, aunque no es obligatorio, para demostrar que ese niño pues incluso nació en ese lugar, se desarrolló en ese lugar. En ocasiones también se solicita información, si ya se tratan de niños en edad escolar, pues que ya se encontraban inscritos en las escuelas y demás, y esto para acreditar que ya estaban haciendo vida en ese lugar de residencia habitual. También se puede proporcionar los antecedentes médicos y la atención de médicos para acreditar que los médicos tratantes están en el lugar de residencia habitual, así como actividades extracurriculares y demás cuestiones que demuestren que el niño siempre vivió en ese país. Y ya por la última pregunta que quisiera hacerte, Javi, porque se nos está acabando el tiempo aquí en Ciudadana 660, es si puede existir la solución pacífica de controversias o, en este caso, una mediación en materia familiar. Es decir, que puedan negociar antes de llegar a una vía jurisdiccional las partes. Gran pregunta. De entrada, también la Convención de La Haya prevé que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe de hacer las veces de mediador en este tipo de conflictos y llevar a las partes a un arreglo. Y por el otro lado, también como se considera materia familiar, existe la posibilidad de acudir, dependiendo también la regulación estatal, a los procedimientos de mediación. ¿Qué es la mediación? Pues simplemente que existirá un funcionario judicial o en algunos estados incluso pueden ser particulares que tengan alguna certificación, por llamarlo de alguna forma, para poder llevar a las partes a un buen arreglo y puedan estos regresar de manera ordenada al país de residencia habitual o incluso se autorice que los menores se queden en el país a donde fueron trasladados. Bueno, pues este es un tema demasiado sensible, es un tema bien interesante que si bien no ha sido abordado porque no se hace una difusión adecuada de estos temas, lo cierto es que existe y que debemos de tener un contexto más amplio, un bagaje más institucional sobre lo que es esta figura de la restitución de menores, el interés superior del menor, que siempre debemos de buscar el beneficio, la satisfacción de todas las necesidades de las niñas, de los niños y de los adolescentes, garantizar el respeto y la protección a su dignidad, a su integridad física y su integridad psicológica, moral y también espiritual, y que todas las decisiones que se tomen en torno a este sector de la población, en todo momento se debe conceder la mayor importancia posible al menor, que en este caso es su situación no solamente de residencia, sino en donde habitualmente desempeña sus actividades, su día a día, es decir, su vida. Y querido Javi, se nos está acabando el tiempo y quisiera pedirte que nos des tus redes sociales para seguirte, para consultarte en estos temas de derecho familiar. Claro, con mucho gusto, Jessica. Pues miren, me pueden encontrar en las redes sociales como Twitter, @JavibDiaz, HABIBDIAZ. Ahí me encuentro muy activo en redes y se suben contenidos constantemente. También me pueden encontrar en Facebook como Javib Díaz, también en Instagram con el mismo nombre y también en LinkedIn
como red profesional. Hay muchos contenidos interesantes y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a ti, querido Javid, por habernos explicado este tema tan interesante, tan importante y sobre todo en beneficio de la niñez, no solamente en México, sino también en otros países en donde se ven protegidos por diversos tratados internacionales, como este que nos comentabas de la Haya, con relación a diversa legislación, en este caso legislación nacional. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadana 660, todas las voces del IMER Radio, así como en la app del IMER y en el podcast del IMER Radio. Que tengan un excelente fin de semana. Adiós. Cápsula de la semana. Cada 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó este como el Día Internacional de la Juventud, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud realizada en 1998 en Lisboa. Esta celebración anual busca promover el papel de las juventudes como socios esenciales en los procesos de cambio, así como crear un espacio para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que se enfrentan. La conmemoración propone que las políticas implementadas por el Estado consideren estrategias específicas de acuerdo a las particularidades de cada grupo etario, en este caso, dirigidas a las y los jóvenes de nuestro país. La ONU toma en cuenta algunas dimensiones básicas para el desarrollo pleno de la juventud: representatividad, educación, empleo, pobreza y hambre, salud, medio ambiente, uso indebido de drogas, delincuencia juvenil, actividades recreativas y su participación plena en la vida de la sociedad. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.